Hola, el día de hoy daremos una introducción y descripción al tema del aparato genital masculino. Este es nuestro índice con lo que pretendemos desarrollar en esta sesión. Primero empezaremos con el objetivo e introducción. Nuestro objetivo es reconocer los órganos genitales masculinos de localización interna y externa, así como su irrigación e inervación de quienes lo conforman. Ahora una introducción. Los órganos reproductores del hombre son un conjunto diferente de órganos encargados de la función vital de la reproducción de hormonas sexuales. Asimismo, presentan funciones endocrinas y lugares de implantación. Las funciones. Primero que nada tenemos la producción de espermatozoides. Los testículos los producen, son las células reproductoras masculinas. También tenemos la producción de hormonas. Los testículos también producen hormonas sexuales, principalmente la testosterona, el almacenamiento y maduración de espermatozoides. Aquí el epidídimo almacena y permite la maduración de los espermatozoides antes de ser expulsados. El transporte de espermatozoides, que los conductos deferentes transportan los espermatozoides. La producción de líquido seminal, que las vesículas seminales y la próstata producen líquidos que se mezclan con los espermatozoides para formar el semen. Y la eyaculación. Durante la eyaculación el semen es expulsado a través de la uretra y fuera del cuerpo a través del pene. El perineo masculino se divide en dos triángulos anatómicos, el triángulo urogenital y el triángulo anal. El triángulo urogenital se encuentra en la parte anterior del perineo y contiene los órganos del sistema urinario y reproductor, lo que incluye la uretra, el bulbo del pene y las glándulas vulvoretrales. En cambio, el triángulo anal se encuentra en la parte posterior del perineo y contiene el canal anal y el esfínter anal externo. Estos triángulos están delimitados por el músculo elevador del ano y el músculo transverso profundo del perineo. La revisión de los triángulos ayuda a los profesionales de la salud a identificar y tratar problemas específicos en estas áreas. Contienen el pene, el isquio cavernoso, bulbo cavernoso, perineo transverso, el ano, el esfínter externo anal, eh, levantador del ano, coxis y el glúteo. El aparato genital masculino se encuentra en la región pélvica y perineal del cuerpo, y su ubicación puede describirse en términos y planos anatómicos. En el plano sagital, se encuentran, en la línea media se encuentran los órganos como los testículos y el pene. En el plano coronal, genitales externos como el pene y el escroto. Eh, en el plano transverso, eh, trans- eh, órganos internos como la próstata y los vesículas seminales. Por el eje longitudinal están alineados a lo largo los testículos del pene. En el eje anteroposterior se proyecta hacia adelante el pene, y en el eje transversal los testículos están situados a ambos lados. Siguiente. Muy bien, ahora el desarrollo embrionario es un proceso complejo que ocurre en varias fases. La primera es la fase indiferenciada hasta la semana número 7. Durante las primeras semanas, los genitales no son diferenciados, son idénticos en ambos sexos. Se forman las gónadas primitivas que se pueden desarrollar ya sea en testículos o en ovarios. Después viene la diferenciación sexual de la semana 7 a la 12. Eh, a partir de esta séptima semana, la presencia del cromosoma Y y el gen SRY desencadenan la diferenciación de las gonadas en los testículos. Los testículos producen testosterona y la hormona AMH y promueve el desarrollo de los conductos de Wolff. En la semana 8 a 12, los conductos de Wolff se diferencian en el epidídimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales bajo la influencia de la testosterona. Después, la formación de los genitales externos, semana 9 a 12, la testosterona se convierte a DHT, que es crucial para la formación de los genitales externos masculinos. Aquí el tubérculo genital se alarga para formar el pene y la maduración final, que se da a cabo en el segundo y tercer trimestre. Los testículos descienden desde la cavidad abdominal hasta el escroto a través del conducto inguinal. Entendemos por órganos externos el pene, el escroto y la uretra, y órganos internos los testículos, el epididimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas vulvoretrales. Siguiente.
Bueno, ¿cómo vamos a escribir cada parte? Describiremos su vascularización, irrigación, inervación, músculos, ligamentos, localización, función, partes, si es que tiene, la forma y dimensiones relacionadas anatómicas, caras, bordes, junto con el epitelio. Siguiente. Bueno, aquí identificamos los órganos externos e internos, conductos deferentes, vesícula seminal, conductos ejaculadores, ganglios bulboretrais. ¿Sí? En los órganos externos, comenzamos por el pene, es el órgano sexual masculino con capacidad eréctil, gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye su armazón, situado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del esternón. Este contiene la parte más distal de la uretra. Bueno, su función principal son la excreción de orina, la transferencia de espermatozoides durante la reproducción. Es irrigado por las venas pudendas internas y drenado a través de las venas dorsales y, y su inervación es proporcionada por los nervios dorsales, ramas del nervio pudendo. Eh, sí, y el pene se divide en tres partes principales: la raíz o la base, el cuerpo o el eje, y el glande o la punta. La raíz del pene ubicado en la base del órgano incluye los pilares que son las aproximaciones principales de los cuerpos cavernosos. Este, Estos proporcionan estabilidad durante la erección. En cambio, el cuerpo del pene es la parte más larga del pene que se extiende desde la raíz hasta el glande, compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo adiposo. Los cuerpos cavernosos son columnas de tejido eréctil situadas en la parte dorsal y el cuerpo esponjoso es la parte ventral del pene que rodea la uretra. Este es responsable de la erección y la penetración. Y luego el glande en la punta está cubierto por una piel fina y en su extremo se encuentra el nato urinario, que es la abertura de la uretra. Este está cubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, mientras que el resto del pene está cubierto de piel fina y elástica. Y luego está la uretra, como dijimos, está en el cuerpo esponjoso, que se abre el meato urinario, y tiene la función de transportar la orina desde la vejiga y el semen desde los conductos eyaculadores. Bueno, pues ya sí tiene una forma cilíndrica, y sus dimensiones promedio varían entre 12 y 16 centímetros en estado erecto. El pene se relaciona anatómicamente con el escroto, la uretra y la próstata. Tiene una cara dorsal y una cara ventral. Y siguiente. Bueno, el escroto es la bolsa que contiene los testículos y sus órganos accesorios. Está formado por la piel y el dartos. El músculo dartos es músculo liso que se encuentra en la capa subcutánea del escroto, ayuda a la termorregulación, al contraste y a relajar la piel del escroto. Y el músculo cremaster es músculo estriado que se encuentra en el cordón espermático y eleva los testículos en respuesta a estímulos como el frío o la excitación. Este, por eso su función, así es que su función principal es mantener a los testículos en una temperatura óptima para la producción de espermatozoides, que es ligeramente más baja que la temperatura corporal. Este, el escroto está irrigado por arterias escrotales anteriores, que son y arterias escrotales posteriores. El drenaje venoso se realiza a través de venas escrotales eh, de las venas pudendas externas e internas. Tiene sus
capas y fascias. Tiene una fascia superficial, como les dije, del músculo taltos, justo debajo de la piel, una fascia profunda que rodea los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene, expandiéndose hasta el escroto, y una capa superficial y capas de superficial a profunda, que son las piel, músculo dartos, fascia espermática externa, fascia esclemástica y músculo esclemaste, fascia espermática interna y túnica vaginal. Así la piel del escroto es delgada y contiene glándulas sudoríparas y sebáceas. Siguiente. Muy bien, ahora la túnica vaginal es una capa serosa que envuelve los testículos y lo que es la bolsa escrotal. Su irrigación proviene de las arterias testiculares, que son ramas de la aorta abdominal, y el drenaje venoso se realiza a través del plexo pampiniforme, que drena en las venas testiculares. La inervación de la túnica vaginal es proporcionada por los nervios ilioinguinal y genitofemoral. Está rodeada por el músculo cremaster. Está sostenida por el ligamento escrotal que ancla el escroto a la base del pene y al perineo, rodea los testículos y el epidídimo. Su función principal es proporcionar una superficie lisa y lubricada que permite el movimiento libre de los testículos dentro de lo que es el escroto. Tiene dos capas, como vemos aquí, la capa parietal adherida a la pared interna del escroto y la capa visceral que cubre la superficie de los testículos y el epidídimo. Tiene forma de saco cerrado y sus dimensiones varían según el tamaño de los testículos. Anatómicamente está en contacto directo con lo que son los testículos y el epidídimo, y está rodeada por el músculo cremaster y la fase espermática interna. Presenta, como ya dijimos, una capa parietal y una capa visceral con bordes sellados que forman un saco cerrado. Después tenemos al conducto inguinal, que es una abertura natural a través de lo que son los músculos de la pared abdominal. Su irrigación proviene de las arterias epigástricas inferiores y las arterias cremasterianas, mientras que el drenaje venoso se realiza a través de las venas epigástricas inferiores y las venas cremasterianas. La inervación es proporcionada por el nervio ilioinguinal y el nervio genitofemoral. Está rodeado por los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen y sostenido por el ligamento inguinal. Está localizado en la región inguinal, cerca de la ingle. Su función principal es permitir el paso del cordón espermático en los hombres y del ligamento redondo del útero en las mujeres. Este tiene dos aberturas: el anillo inguinal profundo, situado en la fascia transversalis, y el anillo inguinal superficial, situado en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, con una forma tubular y una longitud de aproximadamente 4 a 5 centímetros. Está relacionado anatómicamente con los músculos de la pared abdominal, el cordón espermático en los hombres y el ligamento redondo en el útero de las mujeres. Está revestido por una capa de tejido conectivo y epitelio que facilita el paso de las estructuras a través de él. Pasando a los órganos internos, eh, diferenciamos dos estructuras, es la estructura pélvica y testicular. La estructura pélvica es una estructura ósea en forma de cuenco que se encuentra en la base de la columna vertebral y conecta con las extremidades inferiores. Está compuesta por el ilion, isquion, pubis, sacro y coxis, y sostiene el peso del cuerpo y protege los órganos internos, además de que facilita el movimiento. La estructura testicular está compuesta por los testículos, que son órganos ovalados ubicados en el escroto, rodeados por varias capas, incluyendo la túnica albuginea y la túnica vaginal. En su interior contiene numerosos túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides. Además, los testículos están conectados al epididimo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan. Su vascularización proviene de las arterias testiculares y el drenaje venoso se realiza a través del plexo pampiniforme, y la inervación es proporcionada por los nervios testiculares. Además, los testículos también producen hormonas sexuales, principalmente testosterona, que es crucial para el desarrollo de las características sexuales masculinas y la regulación de la función reproductiva. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los testículos. Son órganos ovalados ubicados dentro del escroto, una bolsa de piel que cuelga fuera del cuerpo debajo del pene. Su irrigación proviene de las arterias testiculares, ramas de la aorta abdominal y el drenaje venoso
se realiza a través del plexo pampiniforme que drena en las venas testiculares. La inervación es proporcionada por los nervios testiculares, ramas del plexo renal y aórtico. El músculo cremaster rodea los testículos y los eleva en respuesta a estímulos como lo son el frío o la excitación, mientras que el ligamento escrotal los ancla al escroto. Tiene dos principales funciones, la producción de espermatozoides y la producción de hormonas sexuales, como la testosterona. Están compuestos por túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides, y el epidídimo, donde se maduran y se almacenan. Cada testículo mide aproximadamente 4 a 5 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de lo que es su grosor. Están en contacto con el epidídimo y el cordón espermático y están rodeados por la túnica vaginal. Presentan una cara medial y lateral, así como un borde anterior y posterior. Después tenemos al epidídimo. Es un conducto alargado y curvado ubicado en la parte posterior de cada testículo dentro del escroto. Su irrigación proviene de las arterias testiculares, las cuales son las ramas inferiores de la aorta, y de las arterias diferenciales, ramas de las arterias vesicales inferiores. El drenaje venoso se realiza a través del plexo pampiniforme que drena en las venas testiculares. La inervación es proporcionada por los nervios testiculares, ramas del plexo renal y aórtico. Aunque el epidídimo no contiene músculos propios, está rodeado por el cremaster y está sostenido por el ligamento escrotal que ancla el escroto a la base del pene y a lo que es el perineo. Su función principal es almacenar y madurar los espermatozoides producidos en los testículos antes de la eyaculación. Se divide en tres partes: la cabeza, donde los túbulos seminíferos se unen para formar el conducto del epidídimo; el cuerpo, donde los espermatozoides maduran; y la cola, que se continúa con el conducto deferente. Miden aproximadamente 6 metros de longitud cuando está desenrollado, pero está compactado en una estructura de unos pocos centímetros. Está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios que ayudan en la absorción de fluidos y en la maduración de espermatozoides. Después tenemos a los conductos deferentes. Son tubos delgados y alargados que se extienden desde el epidídimo en el escroto, suben por lo que es el conducto inguinal, pasan por la cavidad abdominal y después se unen a las vesículas seminales detrás de la vejiga. Su irrigación proviene de las arterias deferenciales, ramas de las arterias vesicales inferiores y arterias testiculares, mientras que el drenaje venoso se realiza a través de las venas deferenciales que drenan en el plexo pampiniforme y las venas vesicales. La inervación es proporcionada por los nervios del plexo hipogástrico inferior y los nervios testiculares. Están formados por una capa muscular gruesa que incluye músculo liso longitudinal y circular, facilita el transporte de los espermatozoides, y estos están contenidos dentro del cordón espermático. Su función principal es transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra durante la eyaculación y se divide en segmento escrotal, inguinal, abdominal y la ampolla. Cada conducto diferente mide aproximadamente 30 a 40 centímetros de longitud y de 2 a 3 milímetros de diámetro. Están en contacto con el epidídimo, las vesículas seminales, la vejiga y la uretra. Tienen una cara anterior y una posterior, así como un borde medial y un borde lateral. También se encuentran las vías espermáticas. Estos son túbulos delgados y alargados, deferentes, que miden aproximadamente 30 a 45 centímetros de longitud y de 2 a 3 milímetros de diámetro. Estos transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra durante la eyaculación. Están en contacto dentro del cordón espermático, que están sometidos por el ligamento escrotal. Se extienden desde los testículos a través del epidídimo y los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores hasta la uretra. Estos están rodeados por músculo liso que facilita el transporte de los espermatozoides y tienen una capa muscular gruesa con fibras longitudinales y circulares. Las vías espermáticas incluyen túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides; el epididimo, donde los espermatozoides maduran; los conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde el epididimo hasta las vesículas seminales; y las vesículas seminales que producen un líquido que se desplaza con los espermatozoides para formar el semen. Y los conjuntos eyaculadores que conducen el semen hacia la uretra, y la uretra lo transporta hacia el exterior del cuerpo.
Estos están en contacto con los testículos, el epidimo, las vesículas seminales, la próstata y la uretra. Su irrigación proviene de las arterias testiculares y el drenaje venoso se realiza a través del plexo pampiniforme y las venas deferenciales. Tiene tres capas, una adventicia o capa externa de tejido conectivo, una capa mucosa, incluye músculo liso longitudinal y circular y una mucosa de capa interna que está en contacto con los espermatozoides. Esta mucosa en los conductos está revestida por un epitelio pseudocertificado cilíndrico con estereocilios que ayuda en el transporte de los espermatozoides. Siguiente. Y bueno, ahora las vesículas seminales, que se encuentran detrás de la vejiga urinaria y por encima de la próstata, tienen una estructura tubular enrollada que se une al conducto deferente para la formación del conducto eyaculador. Tienen una capa anterior que está en contacto con la vejiga y una capa posterior que está en contacto con el recto, y los bordes laterales están en contacto con los conductos deferentes. Tienen tres capas igual, adventicia, capa mucosa y una capa muscular. Esta capa mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico certificado que secreta el líquido seminal. Este, ya que su función principal es producir este líquido que forma parte del semen, que contiene fructosa que proporciona energía a los espermatozoides y otras sustancias que facilitan la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides. Este, Están irrigados por las arterias vesiculares y el drenaje venoso es a través de las venas vesicales y las venas rectales medias. La inervación viene de las vesículas seminales y es proporcionada por los nervios del plexo hipográstico inferior. Siguiente. Bueno, ahora los conductos eyaculadores son tubos delgados y alargados de aproximadamente 2 centímetros de longitud que se encuentran dentro de la próstata y se unen a la uretra prostática. Su irrigación proviene de las arterias vesicales inferiores y las arterias rectales medias, mientras que el drenaje venoso se realiza a través de las venas vesicales y las venas rectales medias. La inervación es proporcionada por los nervios del plexo hipogástrico inferior. Están rodeados por una capa de músculo liso que ayuda en la expulsión del semen durante la eyaculación. Están fijados en su lugar por el tejido conectivo circundante y su principal función es transportar el semen desde las vesículas seminales y los conductos deferentes hasta la uretra durante la eyaculación. Cada conducto eyaculador se forma por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Están en contacto con la próstata, las vesículas seminales y la uretra prostática y presentan una cara anterior y una cara posterior, así como un borde medial y un borde lateral. Por consiguiente, tenemos a la próstata. La próstata es una glándula ubicada debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática. Su irrigación proviene de las arterias prostáticas, ramas de las arterias vesicales inferiores y las arterias rectales medias, mientras que el drenaje venoso se realiza a través del plexo venoso prostático que drena en las venas vesicales y las venas ilíacas internas. La inervación es proporcionada por los nervios del plexo hipogástrico inferior y los nervios pélvicos. También contiene músculo liso que ayuda en la expulsión del líquido prostático durante la eyaculación y está sostenida por los ligamentos puboprostáticos que la anclan al pubis. Su principal función es producir un líquido que forma parte de pues, lo que es el semen y se divide en varias zonas. La zona periférica, que es la parte más externa, donde se originan la mayoría de los cánceres de próstata, la zona central, la zona de transición y la zona anterior fibromuscular. Tiene una forma de castaño y mide aproximadamente 4 centímetros de ancho a 3 centímetros de alto y 2 centímetros de grosor. Presenta una cara anterior en contacto con la sínfisis del pubis y una cara posterior en contacto con el recto, con bordes laterales en contacto con los músculos elevadores del ano. Después tenemos a las glándulas bulboretrales. Estas están ubicadas en la base del pene, justo debajo de la próstata y a ambos lados de la uretra membranosa. Son estructuras redondeadas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro
y su irrigación proviene de las arterias pudendas internas y el drenaje venoso se realiza a través de las venas pudendas. La inervación es proporcionada por los nervios del plexo hipogástrico inferior. Están rodeadas por el músculo esfínter externo de la uretra y están fijadas por el tejido conectivo circundante. Su principal función es producir un líquido preeyaculatorio que lubrica la uretra y neutraliza lo que es la acidez residual de la orina. Cada glándula bulbouretral tiene un conducto que se abre en la uretra membranosa, está en contacto con la uretra membranosa, el músculo esfínter externo de la uretra y la próstata. Presentan una cara anterior en contacto con la uretra y una cara posterior en contacto con el músculo esfínter externo de la uretra. Ahora, las bolsas escrotales se encuentran colgando debajo del pene y en la región perineal. Su función principal es mantener los testículos a una temperatura óptima para la producción de espermatozoides, que es ligeramente más baja que la temperatura corporal. Estas albergan un testículo, un epididymo y la porción inferior del cordón espermático. Tienen forma de un saco colgante y generalmente miden de 5 a 7 centímetros de largo y de 3 a 5 centímetros de ancho. Este, eh, Sus capas de superficial a profunda, la capa de la bolsa escrotal son piel, músculo, dartos, fascia espermática externa, fascia cremastérica, músculo cremaster, fascia espermática interna y túnica vaginal. Este, del músculo dartos es músculo liso y el cremaster es músculo estriado. Y bueno, están irrigados por la arteria escrotal, por las arterias escrotales anteriores y el drenaje venoso se realiza a través de las venas escrotales que drenan en las venas pudendas externas e internas y la inervación es proporcionada por los nervios escrotales anteriores. Siguiente. Y bueno, esperemos la presentación haya sido de su agrado. Nuestra información para la investigación fue rescatada de las fuentes que aquí aparecen. Muchas gracias por su atención.